Bienvenidos en 9 de la noche en punto y arranca otra edición de la hora más polémica de la televisión, de PAF. Ayer nos quedamos todos muy prendidos con la historia de dos verdaderos sobrevivientes, dos hombres que pasaron por situaciones extremas. Esto a propósito de Expedición Robinson. Estoy hablando de Carlos Páez, que estuvo en la tragedia de los Andes, y Jorge Baroni, que estuvo en la guerra de Malvinas. Hoy gentilmente están otra vez con nosotros. Y vamos a seguir hablando sobre todo de qué pasa con los líderes, cómo cambia la personalidad en situaciones extremas. Y le vamos a contar también qué pasa o qué va a pasar hoy. Hoy se define Expedición Robinson. Le vamos a contar lo que nadie le contó. Que las tramas secretas, cómo se iban pasando cosas entre ellos, cómo se fue armando esta final y cómo se fue perfilando finalmente el ganador. Esas historias que nunca se lo contaron, se lo vamos a contar hoy, después de esta presentación. Hablábamos de Expedición Robinson, del perfil. Hoy se define, hoy se día, hoy todos en minutos nada más. Usted va a poder... Obviamente lo va a tener que ver ahí, no acá. Acá no le vamos a dar el nombre del ganador. Simplemente le vamos a contar cómo se llegó hasta este día. Cómo hubo intrigas, cómo hubo delaciones, traiciones, gente que decía que era amiga en realidad para sacarte información. Toda esa trama secreta. Pero ayer, tanto Jorge Baroni, que estuvo en Malvinas, como Carlos Páez, que estuvo en los Andes, nos contaron, y no estuvo de expedición en los Andes, estuvo en medio de una tragedia, quiero decirlo. Nos contaron algunas historias reales y que tratábamos de hacer un paralelismo con esto que sucede en Canal 13. Y hablando ayer, hablábamos de las personalidades. Vos, Carlos, me decías que vos descubriste un tipo totalmente distinto. Sí, y descubrí en muchas diferencias. Por ejemplo, el caso de Parrado. Parrado era un personaje normal y se encuentra en el episodio de los Andes. Diría que era más bien secundón, lo dice el libro claramente, de otro chico que se llamaba Pancho Abal. Muere Pancho Abal en el accidente. Parrado pierde su hermana, su madre, y él queda inconsciente durante 2 o 3 días. Una vez que se despierta Parrado, empieza primero a tomar conciencia sobre la muerte de su madre y de su hermana. ¿Cómo se lo dijeron? Bueno, obviamente estaba todos... Bueno, la hermana vivió 7 días más, digo, murió en los brazos de él, o sea que... ya, pero él estaba también peleando por la de él. Y empieza a crecer la personalidad de Parrado, un tipo que nunca insultó, por eso hablaba de la educación, siempre mantuvo su media, ¿viste? Era un tipo que nunca levantó la palabra, él tenía un objetivo que era salir, tenía también una motivación importante que era contarle a su padre de que él estaba vivo y que su madre, me parece a mí, digo, sí. Yo creo que fue siempre un tipo que promedió, siempre promedio. ¿Hasta? De esos tipos que son seguidores, ¿viste? Que hacen 3 pasos al otro día. Previsibles. Sí, no, pero era un tipo que él iba contra viento y marea. Yo no hubiera dado un peso por Parrado, es decir, que yo a veces cuando pienso, cuando papá, por ejemplo, que se entera de que habían sobrevivientes, hizo su propia lista. ¿Y? Hizo su propia lista, según él dice, en la funda de la almohada. Entonces él agarró y puso a los amigos míos, los puso a todos, pero cada uno que ponía tenía que matar a 2, porque esa era la relación. Entonces él decía que su lápiz había vuelto una ametralladora, porque a medida que salvaba a uno, mataba a 2. ¿Y Parrado no estaba en esa lista? Bueno, no sé si finalmente, pero te quiero decir que cómo era la cosa de... Pero digo, yo no sé si lo hubiera puesto a Parrado como uno de los sobrevivientes, de repente hubiera puesto a otros por superdeportistas. Yo no sé si me hubiera puesto a mí. Esa es la pregunta, ¿vos? No, yo no me hubiera puesto. ¿Por qué? Me hubiera puesto porque yo era un tipo muy malcriado, muy caprichoso, muy... Yo no servía para nada. ¿Y vos qué sentís que te salvó, además de lo que se sabe? No te quepa la menor duda. ¿Y en qué? En todo. Digo, trato de ser lo mejor que pueda en mi vida. Como que sentiste que produjo un cambio importante. Sí, pero no necesariamente el episodio de los Andes. Es un buen referente para mi vida. Volver atrás, mirar por el espejo para ver de dónde vengo y hacia dónde voy. Además vos tenías 18 años en ese momento. Por eso a nosotros nos salvó mucho. Por ahí podías tener otra motivación para cambiar también. No, pero no la tenía,
Carlos, la podías tener a los 20, a los 21, sin necesidad de caerte de un avión. Te quiero decir que mi real cambio empieza a los 39 años. O sea, pasó mucho tiempo. A los 39, sí. ¿Por algo en especial? Bueno, yo después viví mi vida confundido. Mi reinserción con la sociedad no fue tarea fácil. Para mí no fue fácil. ¿Pero por qué no fue fácil? Digo, te marcó de tal manera que la sociedad te miraba de una manera distinta. Hay una película de Bruce Willis ahora que también habla de un sobreviviente. Digo, la gente te miraba como un objeto milagroso. Bueno, sí. ¿Sí? Eso sí. Te miraban y te cuestionaban y todo eso. Pero a su Bueno, vez... era famoso, o sea, te tocó la fama. Pero Pare, chicos, dejen terminar el concepto. ¿Cuál es la secuela que Pero queda? el peor cuestionamiento es el de uno mismo. sí. Yo digo, ¿por qué estoy vivo yo? Claro. ¿Qué mensaje tengo que dar? Todas esas cosas que son hasta arrogantes, porque yo me siento que soy una especie de apóstol, que tengo que salir a predicar la fe, que tengo que salir a hacer el bien. ¿Sabes qué el resultado de lo que es la cosa? Yo no tengo que venir a dar ningún mensaje de nada. Claro. Yo tengo que vivir libre de la historia. Yo tengo que vivir lo mejor posible por mí. En la medida de que yo viva bien por mí, es la mejor manera de poderle transmitir a los demás cosas. Seguro. Pero yo no debo nada a nadie. ¿El concepto de la muerte te cambió a partir del accidente? No, la verdad que siempre me quedó una frase de un viejo publicitario, el Calavera Díaz Mondino, un uruguayo que decía, vos estaban en un entierro y dicen, ¿vos qué pensás de la muerte? Y yo a la muerte le tengo bronca. Dijo. Y es verdad, a la muerte le tengo bronca. Porque te lleva, muchas veces cuando no te toca a vos te lleva a lo mejor. En tu caso, a tus amigos te llevó. Es que al principio buscábamos explicaciones como de decir, bueno, se ve que se llevó a los más buenos, ¿viste? Quedamos acá, entonces tratás de buscar una cantidad de explicaciones y no hay explicación. La realidad es que estamos vivos porque, bueno, estamos vivos. ¿Y cómo es la relación de ustedes hoy, después de tanto tiempo? Bueno, como también lo dice la película, que también es una frase mía y que despertó ciertas polémicas. Algunos somos amigos y otros no somos amigos. Porque la gente se imaginó, la prensa decía... 16 apóstoles que bajan de la montaña a predicar la fe, 16 íntimos amigos. Una mochila muy pesada. O sea, Claro, no, pero todos íntimos amigos nada. Yo hay algunos que los adoro, hay otros que no los quiero, hay otros que no los veo y bueno, cada cual sigue. Pero hay algunos que no podés ver, no que no lo veas, que no podés ver. No, sí lo puedo ver, sí lo puedo ver. Si el 22 de diciembre nos juntamos todos ¿se juntan en una mesa? El 22 de diciembre lo festejamos, fue el día que aparecimos. Es más, un año lo festejamos acá en Buenos Aires, está Pedro Algorta, que vive acá. Sí. Y sí, nos juntamos el 22 de diciembre y el 13 de octubre, que fue el día del accidente. ¿En general es tan optimista la visión de tus compañeros como la tuya después del accidente o hay gente que quedó muy marcada, que no pudo ¿Pero te zafar? parece que es optimista la mía? Bueno, tenés un mensaje para adelante, que tenés que vivir tu vida, que tenés que seguir. Por ahí alguien se quedó instalado en el accidente y no pudo zafar. Claro. Yo creo que alguno se quedó. Se quedó claro. Creo que No va a ser fácil, zafar. Creo que para que se opere un cambio tenés que vivir otras cosas. Yo tuve una pésima experiencia, una experiencia con el alcohol y con las drogas. Después del... Sí, después de los Andes. No a consecuencia de los Andes operó como un acelerador. Pero cuando yo tenía 39 años, empecé en un proceso de recuperación de drogas y de alcohol. Y eso me provocó un cambio. ¿Qué fue más importante, sobrevivir a los Andes o al alcohol y la droga? Creo que lo más importante es sobrevivir el día de hoy, pelear el día de hoy. Y me acuerdo que Canessa tiene esas frases monumentales. Mira que es un tipo bastante insoportable, lo digo claramente porque Canessa no es que salió a caminar, nosotros lo echamos del avión. ¿Ah, sí? Pero él decía de que el libro se tenía que llamar Tal vez mañana. Porque, y es así, después la editorial le puso Viven porque bueno, era mucho más potente. Marketineramente era más potente, pero la realidad es que nosotros peleamos el día y creo que filosóficamente tiene un mensaje muy fuerte pelear el día de hoy. Porque es el único capital que tenemos. El ayer ya pasó y el mañana no llegó. No hay garantía del mañana. Ahora, Jorge, vos fíjate que él remarca mucho el tema de que en el avión iba toda gente con una misma educación, si se quiere. Y tu caso es completamente distinto, porque vos participaste de una guerra donde ahí se mezclan todos. Sí, pero también había cuestiones comunes. Por ejemplo, el sentimiento de lo que significa Malvinas para la mayoría de los argentinos. Eso los unía. Eso nos unía. Estar peleando por una causa justa, más allá de las cuestiones ¿Tenían políticas. claro en ese momento la causa? Mirá, te puedo decir ¿Todos? que la mayoría de los... No voy a hablar de los oficiales y suboficiales, No, hablemos sino de los soldados. Me interesan los soldados. Espontáneamente, cuando aterrizó el avión y descendíamos, todos besaban la tierra. Es decir, es algo que nos enseñaron
primero nuestros padres, después los maestros, y ser protagonistas de esa parte de la historia era muy fuerte, ¿no? Pero todos tenían ese sentimiento porque, bueno, este no es un país que se ha caracterizado por tener una identidad tan fuerte, por amarlo. Sí, pero en este sentido, Malvinas sí. No te olvides que a nosotros nos han educado de esta manera, ¿no? Que las Malvinas son nuestras y que algún día van a ser nuestras definitivamente, y que los ingleses las usurparon en 1833. Eso que desde chico no entendíamos muy bien, bueno, llegó el día. ¿No te toma el miedo, Sí, a mí no me... más allá de toda esa educación, encontrarte frente a la guerra, Claro, en Malvinas, en el terreno? Las situaciones se van dando, ¿no? Creo que acá sí hay que hacer una diferencia sustantiva de aquellos que tuvimos más preparación para la guerra y preparación para la supervivencia y poder transmitir... Que eran los menos, convengamos. Sí, por supuesto, pero éramos en definitiva los que teníamos que llevar adelante. Yo tenía 40 hombres a cargo y tenía que no solamente volver yo, sino los 40 hombres. ¿Cuántos volvieron de esos 40? Sí, yo tengo el orgullo de decir de que volvieron los 40. Gracias a vos volvieron los 40. No, gracias a Dios. A Dios. Sí. Ahora, perdóname, ¿a nadie se le ocurrió de que era una locura luchar contra la segunda potencia del mundo Esta es y una que este era un cuestión general política. borracho Yo te que invito a que te lo puedo hacer llegar, un trabajo hecho sobre los medios de la época. Y todos los medios, todos los políticos, sindicalistas, empresarios, estaban apoyando a las Fuerzas Armadas en esto, puntualmente. Menos Frondizi. Bueno, está bien, chicos, ¿les puedo pedir un favor? Claro, estamos... Nos estamos yendo del tema. Si quieren discutimos Malvinas. Yo tengo mi opinión y creo que no es propiedad exclusiva de la dictadura militar. Porque algunos nos da vergüenza reivindicar a los chicos Malvinas, no es mi caso. Y no lo compraron, la dictadura, gracias a Dios, no lo compró. Y gracias a esa guerra se tuvieron que ir. A mí me interesa qué te pasó a vos, como le pasó a él después de los... ¿A vos qué te pasó después de Malvinas? ¿Qué cambió del Jorge que se fue al que vino? Nadie volvió igual. En el programa han pasado, casi ya van a ser 3 años, más de 600 hombres. Y todos tienen algunas cuestiones en común. La primera es esa. Ninguno volvió igual que cuando fue. ¿Y vos en qué cambiaste? El hecho de estar cerca de la muerte, el hecho de todos los días saber que puede ser el último día, el último momento, de no ver más a los seres queridos, es muy movilizador. Lo mismo que él, ¿no es cierto? Nada más que acá hay una diferencia. Había que hacer supervivencia, pero además había un enemigo real. El primer enemigo es el terreno, las condiciones climáticas, meteorológicas, y el tercero el enemigo real. Sucede que en el caso de la guerra de Malvinas hay todo lo que tiene que ver con lo que se comentaba en el panel, lo que sucede a partir del 14 de junio. O sea, después de la Claro. rendición. Nosotros, poca gente sabe que hay más de 260 suicidios desde el 14 de junio. Y eso no son muerte de los ingleses, sino de esa cuestión que sucede a partir del momento de la vuelta a Malvinas. El escuchar a un comunicador decir que fue una muerte inútil, para ese hombre o mujer que perdió un ser querido, a ningún familiar de muerto en accidente de tránsito, ningún comunicador le dijo que su familiar había muerto inútilmente. Sin embargo, a esta gente que peleó por algo que es nuestro, indiscutiblemente, se le dijo muertes inútiles. Entonces, ahí tiene que ver con todo lo que pasa a partir del momento de la vuelta. Yo creo que la posguerra fue más dura que la guerra. 260 suicidios. Sí, y hay muchos más encubiertos. Es decir, el ejemplo de él, hemos estudiado mucho, se llama estrés postraumático, que seguramente esta gente de Expedición Robinson no va a tener. Pero algunos van a tener algo parecido. van a tener otro tipo de Sí, problemas. el trauma post-cámara. Claro. Ahora vamos a ir hablando. Ese va a ser un trauma jorobado. Quiero hablar de liderazgo. Quiero hablar de suicidio. Si alguno de ustedes de los 16, en algún momento, después de lo que le pasó, pensaron en eso, vos personalmente. Y después que vos hablaste de cuestionamientos en algún momento. ¿Te cuestionaron puntualmente lo de comer carne humana? Jamás. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Me aguantan un cachito, ustedes también nos vamos a ir un corte. Antes que nada, el viernes día de pizza, por lo menos en mi casa.
y por lo menos con el adobo para pizza Menollo, con cierre hermético, ya sabés, usás lo que necesitas, lo volvés a cerrar y conserva el sabor natural como todas las especies de Menollo. Ahí está, y obviamente la línea clásica de vinagres Menollo. Nos vamos al corte, hay un montón, y además tenemos todas las historias secretas de Expedición Robinson y le contamos cómo se armó la final, que en minutos nada más va a poder ver usted. Dale, vamos. Para este segundo bloque tengo para empezar una muy buena noticia que nos trae en realidad nuestra gente amiga de Villa del Sur, que es la promoción de Shopping con Villa del Sur, donde te podés ganar un montón de cheques regalo para comprarte lo que vos quieras. Es muy fácil participar de esta promoción y ganarte los cheques. ¿De qué manera? Despegando la etiqueta de Villa del Sur, con mucho cuidado porque en el reverso tenés el código secreto, que es tu código, es único para vos. ¿Cuándo lo descubriste? Es este que están viendo. Llamás al teléfono 41 26 34 34, marcás el código, este código secreto, y podés ser uno de los ganadores de los 100 cheques regalo por día que hay para todos los que participan, que podés gastar en cualquiera de los shopping de Los Altos. Atención, el secreto es cuanto más códigos puedas ingresar, más posibilidades tenés de ganarte los cheques de mayor valor, de hasta 400 pesos. 400 pesos para gastar en los shopping. Ya sabés, esto es gracias a la promoción de Shopping con Villa del Sur. 400 pesos para gastar. Lo que se haría con 400 pesos de una manera así para gastar. No había shopping ni en Malvinas, ni en los Andes, no había cámaras, no había absolutamente nada. Solamente las ganas de sobrevivir. A ellos los motiva el dinero. ¿A ustedes qué los motivaba? A vos, por ejemplo, ¿qué te motivaba? La principal motivación era el volver a ver a nuestra familia. Eso. Ni siquiera era estar vivo uno, yo era volver a ver a los míos, a mis dos hermanas, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mis amigos. Esa era mi principal motivación. Y peleamos por eso, peleamos por volver, y después empezás a pelear por pequeñas cosas, por ir a un restaurante, empezás a pelear por comer dulce de leche. Yo soñaba con una frutilla, soñé con una naranja. ¿Con una naranja? Con una naranja, soñé con una marciana que bajaba de un plato volador y me entregaba una naranja. Porque claro, la falta de vitamina C, me imagino que será eso. Pero soñaba con esas pequeñas cosas. Tal cual, lo he contado varias veces en el programa, ¿no? Los primeros sueños son racionales, es decir, la familia, la casa. Después, cuando pasa el tiempo, y realmente no se puede decir que mucha gente en la República Argentina pasa hambre, porque la gente está muy mal, pero siempre se la rebusca. Yo sí sé lo que es pasar el hambre, y la gente que estuvo en Puerto Yapeyú ha pasado hambre. Los sueños eran de comer dulce de leche, y la amargura de despertarse y saber que uno no tenía la posibilidad de comer dulce de leche, ¿no? Esos eran los sueños, los dos coinciden en los sueños. Bueno, nosotros teníamos una lista de 140 restaurantes de Montevideo, con las especialidades de cada lado. ¿En el avión? ¿En los restos tenían eso? Anotábamos, todas las tardes hablábamos, era como una especie de masoquismo hablar de la comida. Capeletis a la Caruso, en tal restaurante, huevos fritos al pan. ¿Y qué digo, porque comieron, hablaban de capeletis, a la era una especie como de masoquismo. Nosotros hablábamos de todas esas cosas. Huevos fritos al pan, no me olvidaré nunca. Moncho Sabella me había dado la receta de un lugar que hacían huevos fritos. ¿Y vos le contabas a los demás? Era el tema nuestro, era la comida, o el dulce de leche. Y un día tuvieron que cambiar ese menú exquisito, ese menú que cualquiera de nosotros podríamos compartir hoy mismo, por un menú que nosotros, de este lado, casi nos horroriza. Estamos hablando de carne humana. Ustedes tuvieron que cambiar ese menú. Pero fueron contemporáneos, ¿eh? Sí, digo, yo no lo cambié. Digo, yo te estoy haciendo todo. Tenía mucho chocolate. No. Me dejan usar los tiempos. Lo estoy haciendo contemporáneo por un tema televisivo. Sí, obviamente que no fue así. Pero ¿qué pasó cuando se tomó la decisión de hay que comer carne humana? ¿Quién la tomó? Fue una decisión natural que surgió en todos. Y te voy a hacer un cuento que siempre lo hago, porque digo, ahí te demuestran las cosas bajas que tiene el ser humano, en el cual yo estoy incluido, que fue una actitud bien cobarde mía. Yo le digo a Parrado, se terminó la despensa. La despensa era un sobrecito así que había un chocolate y una lata de berberechos, era todo lo que había. Y Nando me dijo, yo me como el piloto. Y entonces yo lo miré, cosa que yo también lo había pensado.
Y justo me voy en una expedición con Adolfo Strauch y con Servino y Canesa. Me voy, entonces en un momento dado quedo aparte. Bienvenidos, en 9 de la noche en punto y arranca otra edición de la hora más polémica de la televisión, de PAF. Ayer nos quedamos todos muy prendidos con la historia de dos verdaderos sobrevivientes, dos hombres que pasaron por situaciones extremas. Esto a propósito de Expedición Robinson. Estoy hablando de Carlos Páez, que estuvo en la tragedia de los Andes, y Jorge Baroni, que estuvo en la guerra de... hablábamos de Expedición Robinson, del perfil. Hoy se define, hoy se diría, hoy todos en minutos nada más. Usted va a poder... Obviamente lo va a tener que ver ahí, no acá. Acá no le vamos a dar el nombre del ganador. Simplemente le vamos a contar cómo se llegó hasta este día. Cómo hubo intrigas, cómo hubo delaciones, traiciones, gente que decía que eran ellos, cómo se fue armando esta final y cómo se fue perfilando finalmente el ganador. Esas historias que nunca se lo contaron, se lo vamos a contar hoy, después de esta presentación. Malvinas, hoy gentilmente están otra vez con nosotros. Y vamos a seguir hablando sobre todo de qué pasa con los líderes, cómo cambia la personalidad en situaciones extremas. Y le vamos a contar también qué pasa o qué va a pasar hoy. Hoy se define Expedición Robinson. Le vamos a contar lo que nadie le contó. Que las tramas secretas, cómo se iban pasando cosas entre ellas en realidad para sacarte información. Toda esa trama secreta. Pero ayer... tanto Jorge Baroni, que estuvo en Malvinas, como Carlos Páez, que estuvo en los Andes, nos contaron, y no estuvo de expedición en los Andes, estuvo en medio de una tragedia, quiero decirlo. Nos contaron algunas historias reales, y que tratábamos de hacer un paralelismo con esto que sucede en Canal 13. Y hablando...